Antes de comenzar con esta impactante historia, me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarte algo. Crear estos videos con la calidad y seriedad que mereces toma su tiempo entre la investigación, recopilación, escribir el guión, grabarlo, editar el video y finalmente subirlo al canal. Si alguno de nuestros videos ha sido de tu agrado y te gustaría apoyar a este canal, en cada video podrás encontrar debajo del título un botón llamado Gracias, donde se abrirá esta ventana en la cual, además de poder dejarnos un mensaje el cual resaltará sobre todos los demás, podrás ingresar el monto que desees, desde 20 pesos hasta 5,000 pesos mexicanos. Finalmente elige comprar y enviar, donde aparecerá esta ventana en la cual podrás ingresar alguna forma de pago, por ejemplo, usando tu tarjeta de crédito o débito. Además ahí dice, no falte usted. No te preocupes, todo esto es totalmente seguro y el pago es procesado por YouTube y nadie más. Muchas gracias de antemano si decides apoyarnos. Cualquier monto será de mucha utilidad para nosotros. Ahí dice, no falte usted. No falte usted. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido en todo el mundo como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en esta hermosa ciudad, la Ciudad de México. Llegó a ser actor, productor, guionista y comediante del cine mexicano. Sería su personaje Cantinflas su obra maestra sin duda, un personaje que representaba la identidad nacional del mexicano, convirtiéndolo en un ícono a tal grado que la palabra cantinflear ya forma parte oficialmente del idioma español, debido a que la Real Academia Española la incluyó como un verbo en su diccionario. Sin embargo, Mario Moreno guardaba en vida un lado oscuro y polémico que muy pocos conocían sobre él, pero hablar de ello era en aquellos días aparentar celos o envidia hacia aquel artista que incluso el mismo Chaplin lo reconoció como el mejor cómico del mundo. Vamos a conocer algunas de dichas historias sobre Cantinflas, con el fin de descubrir más sobre el hombre detrás de uno de los mejores artistas de la época de oro del cine mexicano. Nos gustaría aclarar que las historias que vamos a conocer hoy, especialmente la última, no tienen el fin de manchar la imagen del gran Mario Moreno. Usted tiene como siempre la última palabra. Uno de los aspectos que muchas personas han notado sobre las películas de Cantinflas es que casi en todas sus cintas fue acompañado por actrices muy guapas, de rasgos finos, a veces extranjeras, pero nunca se le vio con alguna compañera actriz de rasgos nativos. Cantinflas siempre negó esto. Sin embargo, se afirma que Cantinflas tenía fascinación por las mujeres de rasgos europeos, y si eran rubias, mucho mejor. Curiosamente, su esposa Valentina Ivanova era de origen ruso. Muchos actores, directores y productores llegaron a trabajar con Cantinflas. Solían quejarse de que él era una persona demasiado caprichosa. Uno de los testimonios que prueban esto vendría de parte del actor Farnesio de Bernal, compañero de Cantinflas en varias películas, quien afirmaba que él preparaba las escenas de Farnesio y después se las quitaba de un modo muy feo. Farnesio aseguraba que Cantinflas era antipático, una mala persona, y que él no era el único que opinaba esto sobre él. La escritora Guadalupe Loaesa aseguraba que Cantinflas era un hombre que mundanamente no era simpático, era desagradable. Mario Moreno era un personaje muy siniestro, con una ambigüedad muy evidente. Sus colegas no lo querían. La escritora añade que su actitud se fue acentuando conforme pasaron los años, pues junto con su fama creció su ego, tanto que al final de su carrera se había alejado de aquello que lo había encumbrado a la fama, su sencillez y su conexión con el pueblo a través de sus actuaciones como Peladito. En 1952, Cantinflas y el inmortal Jorge Negrete, ambos ídolos de la época de oro del cine mexicano, después de una larga rivalidad que sostuvieron a nivel personal, pues ambos se disputaban el poder sobre la Asociación Nacional de Actores,
Sería solamente la muerte de Jorge Negrete lo que permitiría a Cantinflas tener el camino libre para ocupar tanto como quisiera el cargo que tanto peleó contra Negrete. Te recordamos que hemos dedicado ya todo un video completo sobre la apasionante historia de la rivalidad entre Negrete y Cantinflas, el cual te invitamos a ver al terminar este video. Se afirma que Pedro Infante, en la cima de su carrera, llegó a ganar el triple de lo que ganaba Cantinflas, pero cuando Pedro murió en 1957, Cantinflas se consolidó como el actor más famoso y rico de México. Sin embargo, con el tiempo Mario Moreno fue cambiando como persona y como artista. Muchos en el medio lo recordaban como alguien sangrón y prepotente. Varios de sus colegas afirmaban que trabajar con él era una pesadilla. Mario Moreno hacía lo posible por robarse las escenas y borrar a quienes compartían algún diálogo con él. Trataba de salir en todas las escenas posibles de sus últimas películas. Mario llegaría a querer imponer sus reglas a los directores, y fue por ello que sus últimas películas no fueron como las primeras, donde aquellos directores no tenían que complacer los caprichos de nadie. Finalmente, una de las historias más polémicas sobre Cantinflas habla acerca de que fueron varias mujeres las que llegarían a quitarse la vida debido a los despechos amorosos que sufrieron por parte de él. Cantinflas conoció en 1959 a Marion Roberts, con quien procreó un hijo, Mario Moreno Ivanova. Esta mujer fue mucho tiempo compañera sentimental del actor, hasta que se envenenó con barbitúricos en un hotel de la Ciudad de México en noviembre de 1961. Dicha noticia salió en plana nacional en la época. Las causas del suicidio presuntamente fueron por el despecho que sufría de Cantinflas, y en su nota suicida le encarga al actor el cuidado de su hijo en común, al cual públicamente Cantinflas, al lado de su esposa Valentina, hicieron pasar por hijo adoptivo, aunque se afirma que Valentina desconocía que el niño era realmente hijo de Mario. Sin embargo, años antes de este suceso, otra hermosa actriz también de orígenes europeos tomaría la misma decisión debido a Cantinflas, y dicha actriz ha sido durante décadas objeto de mitos y leyendas sobre la verdadera razón por la cual tomó la decisión de quitarse la vida. El 9 de marzo de 1955, México se enteraba de que la hermosa actriz Miroslava había sido encontrada sin vida en su habitación, con señas claras de que todo se trató de un suicidio. A pesar de que su muerte nunca se dictaminó como tal, aún con la presencia de los barbitúricos encontrados cerca de ella y de las cartas póstumas que redactó antes de morir. Existen un sinfín de teorías, mitos, leyendas y rumores al respecto, pero en el medio artístico siempre se ha manejado como secreto a voces que sería Cantinflas el verdadero responsable del suicidio de la actriz. Miroslava y Cantinflas trabajaron juntos en 1947 en la cinta titulada A Volar Joven. Sería en este periodo cuando ambos actores tendrían una aventura amorosa que nunca pudieron concluir del todo. Dos de las películas más famosas de Miroslava fueron Escuela de Vagabundos, al lado de Pedro Infante, a quien la muerte de ella le afectó al grado de sumirlo en una profunda depresión, pues a ambos les unía una gran amistad. En 1955, ella filmaría la cinta Ensayo de un crimen, la cual parecía predecir algo que semanas después ocurriría con la actriz. Miroslava llegaría a estar profundamente enamorada de Cantinflas y no se ha esclarecido del todo si hubo una relación amorosa entre ambos, pues Cantinflas ya estaba casado con Valentina en esa época, pero de acuerdo con Jacobo Zabludowski, durante una entrevista del año 2014, Cantinflas le dijo en una carta a Miroslava que él jamás se divorciaría de Valentina, que no se hiciera ilusiones con él. Esta carta le sería entregada a Miroslava un día antes de que ella fuera encontrada sin vida. Por otro lado, Ernesto Alonso,
quien fue el mejor amigo de Miroslava, llegaría a revelar que la actriz sí mantuvo una relación amorosa con Cantinflas, pero que él nunca actuó como un hombre, pues siempre le prometió a ella que se divorciaría de Valentina para finalmente estar con ella. Es decir, Cantinflas siempre jugó con los sentimientos de Miroslava, hasta que finalmente la desengañó con la famosa carta que desencadenaría el fin de la actriz. Ninón Sevilla siempre aseguró ser la única persona en el mundo en saber la verdad sobre el suicidio de Miroslava, y que dicho secreto se lo llevaría a la tumba por respeto a su amiga. Sobre Mario Moreno Cantinflas existen un sinfín de historias positivas y totalmente reales. Tras retirarse, Cantinflas dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad. Sostenía con sus propios recursos organizaciones de beneficencia, especialmente aquellas enfocadas en la ayuda a los niños. Otros afirman que el verdadero Mario Moreno era un hombre sumamente culto, pero reservado, el cual mostraba un alto grado de perfeccionismo en su trabajo, lo cual opinaríamos que este rasgo a veces es fácil de confundir con la prepotencia. Mario Moreno interpretó en sus películas a un sinfín de oficios y profesiones que con su inconfundible estilo lograron que todos los sectores de la sociedad mexicana se sintieran identificados con él. Son famosos algunos de sus monólogos donde defiende y expone la voz del pueblo contra la clase política y los servidores públicos, todo ello con su gran genio y elocuencia. Mario Moreno, como todos los seres humanos, tuvo una vida de errores y aciertos en todas las esferas de su vida. En este video quisimos exponer lo que casi no se ha dicho sobre su historia, el otro lado desconocido sobre su humanidad, para mayor conocimiento de una de las figuras más grandes de la época de oro del cine mexicano. Si este video ha sido de tu agrado, suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.